Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a esta sesión, esta nueva charla del aula de divulgación científica, que como sabéis iniciamos ya hace más de 8 años y hoy tenemos la oportunidad de hablar de la célula, un tema de biología. Yo solamente quería decir unas palabras y bueno, lo único desde el punto de vista de biología que quería decir es que en el siglo XVII Robert Hooke fue el primero en describir la existencia de las células. Y hago esta referencia porque 3 siglos después, a mitad del siglo pasado, del siglo XX, en 1970, la editorial Blume publicó un libro que eran artículos que habían aparecido en la revista americana Scientific American, y publicaron un libro, un manual sobre la célula y sobre biología celular, que era un libro con un contenido excelente, con los artículos que habían aparecido en los últimos 10 años antes de la publicación de la revista, y era un nivel excelente, sobre todo para personas que estaban en plena formación científica, bien estudiando carreras de biología o de otros temas afines. Entonces, hago este comentario porque yo tuve la oportunidad de comprar uno de esos libros y bueno, pues me dio una información tremenda sobre la célula, que a lo largo de estos 50 años se me ha ido olvidando y que hoy espero recuperar gracias a la charla de Inés Marianto. Entonces, traía a colación esto no porque yo me comprara el libro, sino simplemente porque ahora en diciembre de 2022 acaba de dejar de publicarse la revista de Investigación y Ciencia, que como sabéis era la versión española de Científica América, ¿no? Y además no solamente es que deja de publicarse, sino que han cerrado la página web, con lo cual no hay acceso a los más de 20.000 artículos que la revista había publicado durante esos 60 años de existencia. Y en estos momentos hay un grupo de personas que están intentando obtener firmas de apoyo para presionar a la editorial para que al menos tenga abierta la página web y los científicos interesados, las personas interesadas, puedan acceder a ese enorme fondo de investigación, que es una pena, de lo que comentaba con Inés, es una pena que se pierda ese acceso a la información, ¿no? Y entonces por eso traía a colación lo del libro. Como digo, pues a mí me sirvió mucho y espero que hoy pueda recuperar una parte de esos conocimientos que ya se me han olvidado, ¿no? Y para hacerlo, pues tenemos la suerte de contar con la presencia de la doctora Inés María Antón, que amablemente se ha prestado para darnos esta charla de 1 hora aproximadamente de duración sobre la célula, sobre biología celular. Y Inés, la doctora Antón, es 2 cosas, ¿no? Científica, investigadora y también madrina, y explicaré el porqué de lo de madrina además de investigadora. Ella estudió y realizó su tesis doctoral en bioquímica y biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid y continuó su formación postelectoral en la Universidad de Harvard desde 1995 a 2001 y posteriormente en la Universidad de Turín de 2001 a 2003. Obtuvo un contrato Ramón y Cajal entre 2003 y 2007 y posteriormente una posición permanente como científica titular del CSIC en el año 2007. En los últimos 25 años ha investigado cómo el citoesqueleto controla el cambio de forma para generar neuronas, la invasión de otros tejidos durante la metástasis y los mecanismos que actúan en algunas enfermedades raras. Esta experiencia investigadora ha generado publicaciones científicas, presentaciones invitadas a congresos internacionales y un premio. Trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología y pertenece al Cibernet, Centro de Investigación Biomédico en la red de enfermedades neurodegenerativas, y realiza numerosas actividades de evaluación científica en España como gestora de la Agencia Central de Investigación y como vicepresidente de la Unión Europea. Ese es el tema científico. Y el de madrina es como consecuencia de que en 2014, reunida a comer con un grupo de compañeras científicas, pues de pronto un poco vio la luz y se dio cuenta de que debía salir del laboratorio y divulgar su labor investigadora y comunicar a la sociedad que sin ciencia no hay futuro. En España esto parece más evidente porque ahora hay una mayor dedicación financiera a la ciencia, pero ha habido años que realmente la ciencia era ese hermano olvidado que de pronto aparecía por allí por Nigeria y tal, no realmente no se dedicaba primero a eso, ¿no? Que sin la ciencia no hay futuro, como digo. Participó activamente en la creación de la asociación Apadrina la Ciencia, donde como vicepresidenta promociona el interés de la ciencia en niñas y en jóvenes, y asimismo en la edición de libros de experimentos caseros como
el libro Todos somos científicos. Ha coordinado y participado en la escritura del libro Ciencia o Pseudociencia, herramientas para orientarse en un mar de información. Y desde Apadrina de la Ciencia también obtiene financiación para convocar premios de doctoral, ayudas a investigadores noveles y contratos para jóvenes investigadores. De ahí el doble tema de científica, de investigadora y de madrina. Y dicho esto, no me enrollo nada más. Inés, cuando quieras, encantado de oír tu conferencia. Durante una hora tenemos la conferencia y después abriremos un turno de palabras para que pueda participar y preguntar todas aquellas personas que gracias. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir lo que hacemos en el laboratorio y nuestro trabajo y también nuestro interés por la divulgación y la comunicación. Cuando le dije a alguien que iba a dar una charla sobre la célula, lo primero que me dijo es, pero la célula, lo pasa ahora. La célula terrorista, digo, no tiene nada que ver con una célula terrorista. Digo, bueno, en el fondo, en la segunda parte, veremos que sí que hay células que son un poco terroristas, que son tumorales y que no se comportan como deben. Pero no, vamos a hablar de la célula, la unidad de vida. ¿Alguien sabe qué quiere decir célula en latín? ¿Le suena? Célula pequeña, efectivamente. Porque fue Robert Hooke, como decía Paco, el primer científico que mirando a través del microscopio vio esto. Era un trozo de corcho y como ven, se ven como celillas y le recordó a las células de un monasterio. Por eso dijo, estos son pequeñas celdas o cuartos pequeños, y de ahí quedó el nombre. Y esta es la imagen que aquí se pone de Robert Hooke, pero es una suposición porque parece que tenía ciertos problemas con Newton sobre quién era el que había identificado lo que era la gravedad y sabía describirlo, y entonces rompió sus retratos. Entonces no sabemos si es el Robert Hooke, pero es la única imagen que tenemos de él. Entonces vamos a hablar sobre las células. No me gustaría hacer la típica clase de los componentes de uno a uno, porque es que si van a internet lo encuentran montones de sitios. Aprovechando que yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología, que estudio las células, cómo se mueven, por qué es importante ese movimiento, pues voy a tratar de darles un poquito una visión de lo que hacemos en el laboratorio. Por supuesto iremos incluyendo parte de lo básico de la célula para no perderles por el camino. Y es que creo que es esencial que le contemos lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Porque el conocimiento que no se comparte no existe. Y por otro lado, creo que tienen derecho a saber qué hacemos con sus impuestos en los laboratorios y qué producimos y qué cantidad de información podemos generar. Entonces, bueno, pues sí que hay un primer paso básico sobre la célula para entender conceptualmente a qué nos estamos refiriendo. Todos entendemos la célula como eso, la unidad pequeñita, pero es que hay muchísimos tipos de células. Y las dos principales tipos, por su capacidad de tener la información genética bien agrupada o tenerla más dispersa, son las células. Bueno, perdón, me van a disculpar que es que hay muchas diapositivas que están en inglés, pero es que como trabajamos en inglés y como hay tanta información, además como los nombres científicos son tan parecidos, pues les va a ser muy fácil, porque hay células eucariotas y células procariotas, y se diferencian, como digo, en que estas tienen la información genética bien encapsulada en lo que llamamos núcleo, mientras que las procariotas lo tienen más disperso. Y luego, dentro de las células eucariotas, pues habrán oído hablar muchas veces de las células animales o vegetales. Pero para situarnos realmente en cómo de pequeña es una célula, porque es la unidad mínima de vida, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los tamaños que pueden tener las células si lo comparamos con otros elementos. Entonces, si tenemos una célula animal o vegetal, que estaría aquí en el centro de nuestros tamaños, si vamos hacia abajo, vamos en escala de 10 veces más pequeño, 10 veces más pequeño, 10 veces más pequeño, pues aquí nos encontramos que las bacterias, estas células procariotas, son más pequeñas y se parecen en tamaño a unos componentes de estas otras células. Y esto lo recordaremos luego, porque es que se parecen no solo en tamaño, sino también en estructura, en alguna de sus funciones.
Si vamos todavía hacia más abajo, más pequeño, tenemos ya los virus. Y todavía más pequeños ya pasamos a proteínas o a componentes, ¿no?, hasta llegar al tamaño del átomo. Mientras que si vamos hacia arriba, esto es una célula, digamos, tamaño estándar, pero las hay casi 10 veces más grandes, como podría ser un óvulo humano, otras 10 veces más grande, como sería el huevo de rana, hasta el de gallina, o el de avestruz, que es la célula más grande que podemos encontrar. Y esto sería, pues en comparación, como digo, con 1 metro o en una mujer, y vamos haciendo escalas de 10, 10, 10, ven que vamos añadiendo ceritos, es decir, que la amplitud de la diferencia de tamaños es enorme. A lo mejor es más fácil entenderlo con una comparación concreta, y el tamaño de un virus respecto a una persona sería el equivalente a una gallina en todo el tamaño del globo terráqueo. Creo que esto nos ayuda un poquito a ver lo pequeñitos que pueden ser las células, los virus son todavía más pequeñitos, y explica en parte por qué necesitamos ayudas para poder ver estos componentes que son mucho más pequeños. Con el ojo humano podemos alcanzar hasta ver, como está aquí puesto, 10 a la menos 4 metros, es decir, de 1 metro bajamos 10, otras 10 veces, podríamos ver, aumentándolo con una lupa, hasta el milímetro, hasta el tamaño de un huevo de rana. Pero si vamos a ver cosas más pequeñas como las células, necesitamos ya pasar al microscopio. El microscopio que vimos inicialmente de Hooke era muy sencillo, muy básico. Ahora tenemos unos microscopios que simplemente con luz y con la microscopía que se llama óptica, porque se basa en la luz, nos va a permitir ver cosas más pequeñas hasta tamaño de levaduras, tamaño de bacterias o de estos orgánulos. Pero se ha todavía potenciado mucho más la imagen gracias a la microscopía electrónica, que ya no está basada en luz sino en los electrones, que nos va a permitir ver cosas tan pequeñitas como los virus. Es decir, que para poder ver virus ya necesitamos microscopios electrónicos que son hasta 10 a la menos 10, o sea, 10 ceros, 10 ceros de veces más pequeñas que lo que sería 1 metro, y en este rango nos estamos moviendo. Es decir, que para estudiar las células, pues fundamentalmente lo que utilizamos es microscopía óptica y microscopía electrónica. Y si quieren ver cómo... Sí, me pongo para acá, que no, vale, perdón. Aquí, vale. Pues así es como vemos unas células en un microscopio óptico. Y aquí ya pueden ver que cada uno de estos, o aquí aumentado, sería una célula. Esto sería una célula. Estos son células de ratón, son fibroblastos, son muy alargadas, pero tienen la parte de membrana que los separa del exterior, y aquí se ven estos redondelitos, estos circulitos que son los núcleos. Nosotros en el laboratorio trabajamos estudiando fundamentalmente una proteína que se llama WIP. ¿Y qué hace esta proteína? Pues hace muchas cosas diferentes, pero es curioso que en una célula que hay miles de proteínas, y vemos qué forma tienen las células, cómo se pueden, estos están pegados al sustrato, a la placa, y es como crecen, pues simplemente poniendo más cantidad de esta proteína, ven que ya la forma cambia completamente. Es decir, que a veces cambios en una única proteína generan cambios de forma, de función, de actividad de estas células. Y luego veremos con un poquito más detalle cómo esto puede aplicarse, o sea, cómo esto puede estudiarse en detalle con la biología molecular. Como digo, esto es microscopio óptico, son fotos, son estáticas, son imágenes. También podemos hacer videomicroscopía. Y del vídeo sacar las imágenes secuenciales. Esto sería una película, y voy a ver si soy capaz de ponerla aquí, porque con esta hicimos un vídeo. Vale, tengo que cerrar esto. A ver si ahora funciona el vídeo. Vale, sí. Con ese vídeo de las células hicimos aquí en YouTube, aquí.
Este es el vídeo de la célula, que es una neurona, es redondita, y según la plaqueamos, la sacamos del ratón, empieza a generar estas, lo que llamamos lamela, pero que parece un huevo frito, y es como se va extendiendo, cómo la célula va pegándose al sustrato y cómo va diferenciándose. Esta es una célula de la misma edad, también una neurona, pero ven que en vez de formar esa lamela enorme, genera estas ramificaciones, se llaman filopodia porque parecen como pelos, filopodia, y la única diferencia que hay entre la célula anterior y esta es que esta no tiene la proteína GUI. Es decir, de nuevo, un ejemplo que con un único cambio en una proteína, las células se comportan completamente diferentes. En el mismo tiempo, sabemos que esta proteína es capaz de regular esta actividad neuronal. Y simplemente quería usar esto como vídeo porque creo que ilustra bien. A ver qué he hecho con el otro. Aquí está. Ilustra perfectamente la versatilidad de la microscopía, que ya no son solo imágenes, sino que podemos utilizar vídeos y, bueno, como digo aquí, las podemos ver por separado y comparar al mismo tiempo lo diferentes que son. Y nos dan mucha información sobre funciones diferentes de la célula. La microscopía óptica, como hemos visto, tiene sus limitaciones tanto de tamaño como de aplicación. ¿Cómo vemos las células con microscopía electrónica? Pues también hay diferentes tipos de microscopía electrónica. Una es la que se llama de barrido, que aquí podemos ver, esto es una célula entera y esto es una ampliación solo de la zona que está ya más extendida. Y ven que ya podemos aquí no solo ver la célula, sino sus componentes. Todo este entramado que hace que la célula pueda adherirse, que esté pegada. Y, de nuevo, solo cambiando nuestra proteína, toda esta organización se pierde, tenemos muchos menos filamentos. Y esto lo podemos ver con la microscopía de barrido, que hace una especie de escáner. Como ven, nos permite ver volumen, cómo sube, cómo baja. Y tenemos la otra microscopía, que es la de transmisión, que nos permite tener este tipo de imágenes. Esto sería el núcleo de la célula, esto ya es la parte del citoplasma, y cada uno de estos circulitos es un virus, porque los virus, o sea, las células sirven como una factoría de virus. En este caso es el virus Vaccinia, y se hacen estos acúmulos, y también en el microscopio electrónico podemos ver partículas individuales, como en este caso el coronavirus, que aquí es evidente por qué se llama el coronavirus, ¿no? Porque tiene una corona. Esta es una de las fotos de mi tesis. Yo hice la tesis en vacunas de coronavirus, pero para una infección en cerdos. O sea que ha habido coronavirus desde hace muchos años, porque ya hace muchos años que hice la tesis, y además este coronavirus lo que causaba era gastroenteritis. Ya se pueden imaginar qué muestras tenía que tomar yo para mi tesis, para ver qué cantidad de virus tenían y si conseguíamos una vacuna. Pero bueno, el microscopio electrónico eso permite perfectamente ver virus. Entonces, así en resumen, pues podemos ver que las células, aunque hemos dicho que tienen un tamaño de entre unas 5 o 20 micras, varían muchísimo. Si, por ejemplo, lo comparamos con un pelo humano, que estos son 60 micras, que es cuando vimos en los -10, -10, -10, pues las micras era una de las unidades. La célula pequeñita que tenemos en sangre, que son los glóbulos rojos, los eritrocitos, serían 5 micras, las bacterias son 5 veces más pequeñas, el virus es todavía mucho más pequeño. Y bueno, aquí un poco las curiosidades, porque al final siempre esto nos ayuda a recordar. Pues las células más pequeñitas son los micoplasmas, que son bacterias, y la más grande, como decía, es el huevo de avestruz. Bueno, creo que ya tenemos así una visión más o menos, nos hacemos idea de lo pequeñitas que son las células, de que además tienen varios componentes, pero ¿de dónde vienen unas células? ¿Por qué unas son procariotas y otras son eucariotas? Pues según la teoría de Lynn Margulis de la endosimbiosis, dice que las células procariotas, si recuerdan, son estas que no tienen
la información genética agrupada, sino que la tienen dispersa por toda la célula, pues se generaron de diferentes tipos. Pues unas eran capaces de fermentar, otras eran mucho más motiles y se desplazaban, como que nadaban, ¿no? Otras eran capaces de hacer respiración, otras bacterias eran capaces de hacer la fotosíntesis, es decir, desde la luz generar energía, pero no tenían núcleo. Entre ellas se fueron de alguna manera uniendo, ¿no? Por ejemplo, estas que se movían incorporaron estas otras, de forma que se empezó a generar ya los eucariotas, ya tenían su información genética agrupada, pero eran capaces de moverse y de fermentar. A estas se le pudieron unir otras que ya eran capaces de hacer la respiración, y de aquí fueron saliendo animales, hongos. Cuando se unieron con las que eran capaces de hacer fotosíntesis, pues se generaron las plantas. Y tenemos básicamente eso, los procariotas y los eucariotas. Y esta teoría de Margulis es muy interesante porque explicaría lo que decíamos antes de cómo de similares son algunos de los componentes que están dentro de la célula con bacterias, y probablemente es porque vengan de ser bacterias que se han ido incorporando, modificando y generando las células que son capaces de tener unas funciones mucho más complicadas. Y a mí esto es que me recuerda un poco a los teléfonos móviles, ¿no? Antes un teléfono móvil que era muy grande pero solo servía como teléfono, ha ido incorporando muchas otras capacidades. Ahora el móvil es que lo tiene todo, ¿no? Tiene la agenda, tiene la cámara de fotos, tiene recordatorios, tiene todo. Entonces es un poco pues como una célula endosimbionte que ha ido recibiendo todas las capacidades y generando algo nuevo y más eficiente. Y aquí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto de Lynn Margulis, que tuvo una vida particular. Todos conocen Carl Sagan, ¿no? El gran divulgador. Bueno, ella inicialmente estuvo casada con él, luego se separaron y se casó con un cristalógrafo que se llamaba Margulis, por eso su apellido viene de su marido, porque en Estados Unidos se quedan con el nombre del marido, o el apellido del marido. Y ella decía que era muy importante para un científico no solo su formación y lo que hace, sino su entorno personal. Porque ella, que era madre de 4 hijos y tuvo que estar mucho tiempo en casa, dice, estos periodos de forzada permanencia fue lo que le permitió pararse, reflexionar y pensar. Entonces todo esto, esta teoría, pues en parte viene gracias a que tuvo 4 hijos y pudo dedicar ese tiempo. No entiendo muy bien cómo teniendo 4 hijos le puede dar tiempo a pensar en su casa, pero es que esta mujer era muy inteligente. Bueno, pues ya tenemos un poquito idea de eso, de cuántas partes tiene, o sea, cuántos componentes puede tener la célula, pero ¿qué capacidades le da a la célula? Pues las respuestas celulares pueden ser múltiples, ¿no? Desde las señales que llegan del exterior pueden indicarle a la célula que lo que debe hacer es sobrevivir, mantenerse y seguir viva. O le puede decir que además de sobrevivir lo que tiene que hacer es crecer y dividirse. Y de aquí pues se van generando más células. O puede darle otras señales que son diferenciarse, que quiere decir que de una célula que tiene unas características y unas capacidades y unas funciones se puede diferenciar a otra que tiene otras capacidades más específicas. O también le puede decir que lo que debe hacer es morirse, y es lo que en general suele morir bueno, puede morir por muchas causas, pero una muy habitual es apoptosis, son células apoptóticas, ¿no? Que están en fase de muerte. Cuando pongo aquí señales, ¿qué quiere decir? Pues que las células son capaces de responder a su entorno, como pues casi las podemos comparar con un ser vivo, ¿no? Y tienen las funciones clásicas de nutrición, relación y reproducción. ¿Cómo es la relación? Hemos visto que la célula tiene la membrana, ¿no? Que es lo que le separa del exterior. Pues en esta membrana puede haber receptores que sean específicos para señales concretas y que entre ellos también se modulen, se comuniquen. De forma que una señal externa, gracias a este receptor, va a hacer que vaya una señal más al interior celular, esto ya sería el citosol, donde están los otros componentes, los otros orgánulos, y en algunos casos, incluso que esta señal pase al núcleo.
de forma que pueda dar la señal para que la información genética que está dentro del núcleo, como veremos luego a continuación, se transcriba y se traduzca hasta generar proteínas ya fuera del núcleo, que sean las que van a hacer que la célula o sobreviva, o decida dividirse, o diferenciarse, o se le conduzca a la muerte. Entonces esto es, de forma muy resumida, en qué consiste lo que se llama señalización celular, ¿no? Desde el exterior, acabar haciendo que la información que ya tiene la célula pues se haga visible. Dentro de las señales de las células y la diferenciación, pues habrán oído hablar de las células madre, ¿no? Que en inglés, yo no sé por qué se traducen como madre realmente, deberían ser células troncales. Quizá porque sí que dan la idea de célula madre, que de esa célula se puede generar cualquier otra, ¿no? Pero bueno, en general la traducción debería ser células troncales, también la misma idea, ¿no? Del tronco pueden salir todos los tipos diferentes. Pues de estas células troncales o células madre, dependiendo de qué señales les han llegado y cómo esas se han llegado al núcleo y han generado otras proteínas, pues podemos obtener desde células rojas, adipocitos, células musculares, bueno, de todo tipo. Por eso son células madre, células troncales, porque pueden derivar en cualquier otro tipo. Muchas veces, claro, las representamos así, pero es que esto me pareció tan curioso, es que tenemos hasta peluches, muñequitos, para cada uno de los tipos. Tenemos cardiomiocitos, osteocitos, dependiendo. Estos son los típicos regalos, ¿no?, de las tesis doctorales. Todo el mundo busca la célula con la que trabaja el que hace la tesis y les hace un regalito de estos, y me parecieron, bueno, pues graciosas. O sea, como les he dicho antes, las células pueden ser fundamentalmente procariotas, eucariotas, y dentro de las eucariotas animales y vegetales. Pero yo, lo siento, pero tengo más tendencia a hablar de las células animales porque es en lo que trabajo fundamentalmente. Entonces, si no les parece mal, vamos a seguir un poquito con las células eucariotas, pero centrados en el cuerpo humano, porque podemos encontrar, como veíamos antes, muchas células diferentes. Desde las adiposas, que son las que acumulan la grasa, entonces son grandes, son más redondeadas, y el núcleo queda ahí en una esquinita porque se van llenando de grasa. Hay otras células, las musculares, que son mucho más alargadas, ¿no?, con fusiformes, y que lo que tienen la capacidad de contraer, por eso los músculos podemos contraer y estirar los músculos gracias a que estas células musculares tienen unos componentes concretos. Pues resulta que la célula más pequeñita en volumen es el espermatozoide. Está claro que el tamaño no importa, hay que ser, o sea, el más pequeñito, bien importante. En la cabeza suele tener la información, bueno, es donde se encuentra la información genética, pero luego tiene toda la cola, que es lo que le permite moverse. Y que si lo comparamos con el óvulo, que es 20 veces mayor aproximadamente, y en esta célula no solo está el material genético, sino que además contiene muchas reservas energéticas, que es lo que permite que se alimente inicialmente tras la fecundación. Bueno, hay hay muchos tipos, más de 200 tipos, pero también me pareció curioso que hay alguna célula que puede tener más de 1,5 metros. Desde el cerebro baja por la espina dorsal hasta las piernas, y pues puede ser hasta 1,5 metros. O sea que tenemos desde los espermatozoides pequeñitos hasta las neuronas muy largas, como digo, de más de 1,5 metros. Pero estas son las células eucariotas que hay bueno, algunos ejemplos de células eucariotas que hay en el cuerpo humano. Pero resulta que el cuerpo humano también tiene células procariotas. Porque células eucariotas hay, como digo, más de 200 tipos, y tenemos, pues, se calcula que aproximadamente, creo que estos son 30 billones, ¿no? Si no me equivoco. 30 billones, que serían, pues eso, con 13 ceritos. Pero es que de estas
cerca de 25 billones ya son glóbulos rojos. O sea que los glóbulos rojos, como son tan chiquititos y tenemos tantos, son tan necesarios en la sangre para transportar el oxígeno, pero es que tenemos más células procariotas. Se calcula que alrededor de 38 billones de células eucariotas en nuestro cuerpo. Así que nos creemos muy superiores, pero realmente seguimos dependiendo de seres como bacterias. Se calcula que estos son aproximadamente 2 kilos. Así cuando nos pesamos, pues siempre podemos decir, no, 2 kilitos menos, porque son de las células procariotas que no son las mías. Pero no funciona. Ahí siguen, y mejor que sigan, porque bueno, se denomina microbiota, ¿no? Todo el conjunto de células y de bacterias y virus y otros seres que tenemos en el cuerpo, la microbiota, o microbioma también, que seguro que han oído hablar, ¿no? De que cada vez es más importante, cada vez se tiene más en cuenta, ¿no? Porque no es solo para la nutrición, sino para otras muchas funciones. Bueno, pues con este pequeño recordatorio de las células, de procariotas, de las células eucariotas, de las células animales, y que en conjunto y como forma muy resumida, pues sabemos que tienen una membrana que les separa del exterior, un núcleo que contiene la información genética, y en medio tenemos el citosol, que es una especie de masa donde se encuentran numerosos orgánulos que tienen diferentes funciones. Y bueno, podemos pensar en alguno después para que no sea tampoco muy detallado y extenuante, pero que tengamos conocimiento de alguno de ellos. Pero ahora me gustaría ir al núcleo, que es uno de los orgánulos fundamentales, donde está la información y donde ocurre este paso. Esta información genética, que está en forma de ADN, de ácido desoxirribonucleico, tiene que pasar a otra forma, al ARN, en un proceso que se llama transcripción. Porque, ¿qué quiere decir? Pues como su nombre indica, transcripción es que la misma información la tenemos en formas diferentes. Es como si pasásemos eso de un audio a un texto escrito, pero en el fondo la información es la misma. Y es que la secuencia que tiene esto de las 4 letras que pueden componer el ADN pasa a una secuencia en forma de ARN mensajero, porque es el que va a ser usado como molde para el siguiente paso, que es la traducción. Y aquí ya sí que es un cambio de lenguaje, pues eso, como si pasásemos de español a chino. Aquí necesitamos de verdad un traductor, algo que dé la información de cómo se va a formar la proteína. Entonces esta es la base más sencilla, ¿no? Del ADN, transcripción a ARN, y de aquí traducción a proteínas. Esto, bueno, seguro que muchos ya lo sabían, pero a lo mejor les añade algo nuevo la palabra epigenética, que también se empieza a oír hablar mucho de la epigenética, que es una parte que se relaciona con el ADN, pero no depende de la secuencia del ADN, es decir, la epigenética es más allá de la genética. Imaginemos que tenemos el ADN con esta secuencia, que aquí es la misma, pero las modificaciones que puede tener en el ADN, más allá de lo que es la secuencia, sino pequeñas modificaciones en alguno de estos 4 componentes, hacen que sea más fácil o que sea más difícil, porque tiene aquí impedimentos, que ocurra la transcripción. Entonces, esta epigenética depende también mucho del entorno. A veces es el entorno lo que hace que el DNA tenga marcas que facilite o dificulte su transcripción. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, 2 gemelos que tienen la mismísima información genética puedan tener diferencias, porque han tenido diferentes aportaciones epigenéticas de su entorno que hacen que se transcriban mejor o peor unos genes y entonces tengan unas u otras proteínas. Entonces simplemente, bueno, pues si han oído hablar de la palabra epigenética, para que les quede más claro en qué consiste. Y otra palabra que probablemente hayan oído recientemente es CRISPR, ¿no? Ahora todo es CRISPR. Bueno, pues el CRISPR, de una forma súper sencilla, lo que se basa es en que en estos RNAs que tienen la información para luego generar las proteínas, hay otros RNAs pequeñitos que son complementarios,
que lo que hacen es que se degrade este ARN de forma que no tenemos molde para hacer proteínas y entonces se reducen las cantidades de proteína. Y ese es un poco el concepto CRISPR. Añadir estos RNAs pequeñitos para que podamos controlar las proteínas gracias al CRISPR. En resumen, la información genética la tenemos en el ADN. Esto lo saben hasta los chavalitos pequeñitos cuando hacemos experimentos con ellos, les preguntan, perdón, no hacemos experimentos con ellos. Vamos a los colegios y hacemos experimentos y les preguntas ¿qué es el ADN? Y todo dicen, la información genética. No sé si saben muy bien lo que están diciendo, pero todo lo tienen clarísimo. Dice, sí, ¿por qué me parezco a mi padre o a mi madre? Por eso es más alto o más bajo. Bueno, pues toda esta información, que como decía está limitada a estas cuatro, ¿no? A, T, C, G, es importantísimo que se copie de una forma fiel, porque si aquí está la información y tenemos que duplicarla para que las dos células sigan teniendo la información cuando se dividen, es esencial que esto sea un proceso fiel, que no haya errores, porque si no podemos alterar la información. Y hay hay muchos componentes que se aseguran de que esto ocurra de una forma fiel, de una forma segura, y cuando hay alteraciones en esos sistemas que lo controlan, pues suelen producirse enfermedades de diferentes tipos. Entonces, como decía, este es el resumen, ¿no?, del ADN. Luego tenemos el ARN, que tiene casi las mismas cuatro bases, porque una de ellas se cambia, o sea, la T se cambia por la U, pero la información, como decíamos, es la misma, y de aquí, cada tres de estas bases hacen la información para un componente de la proteína, ¿vale? ¿Por qué les estoy contando toda esta historia del ADN dentro del núcleo? Porque creo que es útil para entender cómo podemos tener ventaja utilizando la biología molecular y con esto marcar proteínas que nos permiten ver cómo se mueven dentro de las células. Esta es el resumen de antes, ¿no? La información genética hace que generemos una proteína determinada, pero ahora somos capaces de saber que si ponemos aquí la información de una proteína que es verde, fluorescente, pues vamos a conseguir que la proteína que teníamos, al estar unida a este trozo verde fluorescente, pues podamos saber dónde está esa proteína, porque la vamos a poder seguir. Y hay verde fluorescente, rojo, azul, amarillo. Son unas proteínas que vienen de las medusas, en muchos casos, o de los corales, pero que se pueden ver cuando se estimula con luz. Y por ejemplo, ¿esto qué creen que puede ser? Aparte de un cuadro que parece una obra de arte, pues como ven, cada célula, que tiene un color ligeramente diferente de sus compañeros, podemos seguir cada una de estas células, que esto es el cuerpo de la célula y esto es las prolongaciones. Esto es un corte de un cerebro de un ratón en el que se han puesto diferentes proteínas de colores que se van combinando al azar, y entonces por la combinación van saliendo, como digo, colores casi únicos, y podemos seguir cada una de las células. Bonito, ¿no? Esto es bonito. Pues hacemos muchos experimentos y tenemos mucha ventaja utilizando este tipo de marcaje, como por ejemplo aquí ven que en verde se ven estas hebras, estos filamentos, que son el esqueleto de la célula, por eso se llama citoesqueleto. Y que si recuerdan de la introducción de Paco, es que yo me dedico a estudiar el citoesqueleto, entonces les voy a tener que contar un poquito para qué sirve. Pero bueno, su propio nombre creo que es bastante explicativo, es como el esqueleto en una persona, porque lo que permite es mantener la forma, diferentes funciones que dependen del citoesqueleto. Hay una gran diferencia, es que el nuestro es rígido, o sea, nosotros tenemos un esqueleto permanente, y en las células es muy dinámico, está casi en constante movimiento. Entonces aquí en verde lo que hemos hecho ha sido marcar el esqueleto, y en azulito ven los núcleos. Entonces pues aquí por ejemplo ven una célula que puede tener el núcleo y sus filamentos. Pues combinando estas dos últimas diapositivas que les he presentado, que es marcar una proteína con un color
Y adivinen qué proteína hemos marcado. La actina por un lado, porque es del filamento, pero ¿con qué proteína trabajamos nosotros? Con WIP. Pues hemos hecho un doble marcaje. Entonces, en esta célula pueden ver que el verde es la proteína WIP y como va cambiando constantemente según la célula que se va moviendo, bueno, aquí ven como el núcleo, pues la célula se va moviendo hacia allá. Y en rojo tenemos la actina, que es un componente del citoesqueleto. Ven, por ejemplo, estos puntitos naranjas es donde están las dos juntas, porque el verde con el rojo nos genera este naranja. Aquí, cuando la célula se despega, pues también vemos que están juntas y que aquí hay un trozo muy naranja, porque las dos proteínas están juntas. Aquí el rojo, también podemos ver que el verde va más adelantado que el rojo, entonces sabemos que nuestra proteína llega, cuando una célula está moviendo, llega más al frente, lo que se llama el frente avance, más hacia adelante que la actina, pero luego regula que la actina también mantenga su función. Pues esto es uno de los ejemplos de cómo estudiamos el movimiento de las células. Esta es una célula transformada, una célula tumoral, que además hace aquí unos puntitos, esos que se veían antes, que luego hablaremos de para qué sirven. Bueno, pues en resumen, dentro del citosol y tenemos estos filamentos, perdón, están aquí marcados estos filamentos de actina. El citoesqueleto tiene diferentes componentes, pero nosotros fundamentalmente estudiamos actina, pero tienen otros muy importantes que son los microtúbulos, que son bastante más gruesos que los microfilamentos. Entonces tenemos microtúbulos gruesos, microfilamentos y luego filamentos intermedios, porque suelen tener un grosor intermedio. Aquí cada uno está en un color y como ven, bueno, pues están muy interconectados entre ellos. Y estos hacen que, dependiendo también de cada célula, pues tengan una distribución y mantengan una forma muy diferente. No tiene nada que ver un enterocito con una neurona, por ejemplo. Y durante la división celular pues son esenciales porque son los que permiten que se distribuyan correctamente los cromosomas, que luego se separen las dos células. Bueno, tienen una función esencial. Pero no solo tienen funciones propias de la célula, sino que también a veces sirven para que, esto sería uno de estos filamentos, un microtúbulo, pues hay virus que los utilizan como si fueran carreteras, ¿no? Para desplazarse a través de los microtúbulos. El virus puede moverse dentro de la célula hasta llegar a la membrana y salir, o a veces es al contrario, se unen a un receptor que lo que hacen es permitir que se formen estas colas de actina y que les permita moverse o bien dentro de la célula o bien pasar de célula a célula. También el citoesqueleto es que participa en prácticamente todas las funciones, pero es claro, por ejemplo, en la función de nutrición, si tenemos una ameba que se va a comer a esta pequeña cosa, pues primero tiene que moverse para perseguirla, y ahí hace que el citoesqueleto se reorganice y se mueva como veíamos antes en la célula. Emite unos pseudópodos, o sea, como una especie de pies que la engloba y que lo cierra. Pues también todo esto depende del citoesqueleto de actina, que genera aquí fuerza y permite que lo cierre y después ya sea digerido, ¿no? Degradado, digerido. Y, por ejemplo, permite que se muevan las células. Aquí tenemos unas células control, ven cómo se mueven, no sé si pueden diferenciar, ¿no? Cada una ve con su núcleo. Hay una que es como la líder, las otras le van siguiendo, y podemos medir de dónde salen hasta dónde llegan. Pues simplemente, de nuevo, en estas células, simplemente quitándoles WIP, pueden ver que las células son completamente diferentes. Estas son bastante desorganizadas, igual que aquí hay una que hace el trabajo y las demás aprovechan y siguen por el mismo camino. Aquí cada una va a su aire. No tienen una dirección, sino que son muy poquito eficientes, van, vuelven, no saben muy bien qué hacer. Incluso las uniones entre ellas también están desorganizadas. Y si medimos, como decía, desde el principio hasta el final, estas en conjunto se mueven menos.
porque avanzan menos. Entonces, podemos hacer también esto, una combinación de la videomicroscopía que veíamos antes. Aquí les podemos poner los colores y ver cómo se reorganiza el citoesqueleto en este caso. A ver. Bueno, pues yo creo que hemos ido viendo así algunos componentes de la célula, así que vamos a recordar cómo teníamos la membrana que nos separaba de fuera, y a veces, bueno, pues la célula, la verdad es que he encontrado que se compara con todo, ¿no? Se compara con un cuerpo humano, pues qué partes cada uno, se compara con una ciudad, qué componente hace el efecto, pero me ha parecido que este de la fábrica pues era como bastante visual, bastante claro. Tendríamos la membrana, bueno, pues sería como las paredes, ¿no?, de una fábrica, ¿no?, lo que los separa del resto. El citoplasma, que como digo es todo como una especie de gel donde están los otros orgánulos, pues lo comparan con el suelo, porque es verdad que es donde se sitúan todos los otros componentes. La mitocondria, de la que no hemos hablado mucho ni tampoco más que su similitud con las bacterias, pues sería el productor de energía, porque es la mitocondria la que genera la energía en las células. Luego tendríamos el retículo endoplásmico, que es como la planta de manufacturación, porque es aquí donde se van produciendo las proteínas, gracias a los ribosomas, que son los puntitos pequeñitos que están aquí, que también pueden estar libres, pero aquí es donde se van sintetizando. Después el aparato de Golgi, que es donde se van empaquetando, sería la planta de empaquetamiento, porque las proteínas luego van pasando por ahí teniendo modificaciones y empaquetándose, y ya llegamos al núcleo, que es donde pues sería el centro de operaciones, porque tenemos el ADN, que es el que aporta las instrucciones de cómo funcionar en esta fábrica. Entonces, bueno, yo creo que así tenemos ya una idea de la fábrica, de la célula, de sus funciones, aunque no nos aprendamos todos los nombres. Y una pequeña comparación entre las células eucariotas, la que hemos visto era un ejemplo de célula animal, porque les digo que bueno, pues es con lo que más trabajamos, y las diferencias fundamentales que tienen con una célula vegetal es que la célula vegetal, además de la membrana, tiene una pared que es más rígida, que es la que le permitió a Hooke en el corcho ver esas celditas, ¿no?, porque tenía esta pared más rígida. Tiene unos componentes que son los cloroplastos, que si recuerdan son los que venían para hacer la fotosíntesis, pues no las tenemos en las células animales, y luego tienen normalmente una vacuola muy grande, porque aunque las células animales pueden tener vacuolas, pero esta es dramáticamente mucho más grande. Entonces, yo entiendo que lo que hacemos sobre células parece que es una cosa muy básica, ¿no? Son aspectos fundamentales, pero por eso me gusta este chiste que dice eso: la ciencia es básica hasta que se encuentra su aplicación, ¿no? Porque estos están inventando la rueda y los otros se quejan y nosotros aquí matándonos, empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada, ¿no? Hasta que uno se da cuenta de lo que de verdad sirve. Entonces, nosotros, ¿por qué estudiamos las células, su parte básica, cómo se mueven? Pues llegamos a esta parte, ¿no? Porque hay unas células terroristas que tenemos que parar, y que si sabemos cuál es el funcionamiento normal de una célula o cómo se mueve, y es malo que en determinadas condiciones se muevan, podremos parar porque sabemos cómo funcionan. Y no sé si conocen a Carlos López Otín, probablemente le han oído también en la radio porque hace muchos programas, o sea, hacía un programa de divulgación, y es un catedrático de la Universidad de Oviedo, que además escribe fantásticamente bien, tiene varios libros que son todos muy recomendables, y él ya definió que las células tumorales son infieles, egoístas, inmortales, viajeras e invasivas. Y pues esto es un poquito lo que quería contarles en esta segunda parte, que quizá sea más fácil ver la aplicación, pero que, como digo, viene de una parte muy muy básica. Hemos visto cómo el ADN genera unas determinadas proteínas, y ahora veremos cómo una mutación, una simple mutación, un solo cambio en esos miles de millones de bases va a hacer que estas tres letras son diferentes de estas, y en vez de un
un componente triangular vamos a tener una estrella que va a hacer que la proteína sea diferente, de forma que la función va a poder ser diferente, porque si, por ejemplo, usaba este triángulo para unirse a otra proteína y justo lo hemos cambiado, no se va a unir a esa otra proteína y no vamos a tener función. Entonces esto es una mutación. Por eso yo a veces tengo la charla entera que se llama la metástasis, la invasión de las células mutantes, porque como ahora veremos, la metástasis no es más que modificaciones, o sea, células que tienen mutaciones que hacen que se muevan más y que sean capaces de invadir. Y bueno, estas mutaciones, ¿por qué pueden ocurrir? Pues como decía, durante la duplicación del ADN, pues puede haber un error, no funciona bien, pues un error aquí en la replicación, pero se potencia enormemente que estos errores ocurran, por ejemplo, cuando nos sometemos a rayos ultravioletas o rayos X. Por eso hay que tener mucho cuidado con el sol, porque los rayos ultravioletas van a favorecer estos cambios, van a favorecer que haya mutaciones y de ahí es donde podemos sufrir melanomas. Los agentes químicos, bueno, pues no hay más que decir que el humo del tabaco, los pesticidas, pues facilitan que haya mutaciones. Pero también hay algunos virus, por ejemplo el papilomavirus, que está directamente relacionado con el cáncer de útero, porque genera mutaciones y hace que sea mucho más probable que las células se transformen y se generen estos tumores. Perdón, esto es lo que por eso las llamamos a las células infieles, porque no copian fielmente la información. Entonces, si se equivocan y se cometen errores, son infieles. ¿Por qué son egoístas? Pues en una célula normal, cuando nos crecemos en la placa lo vemos más claramente, pero ocurre lo mismo en el cuerpo, tienen lo que se llama inhibición de contacto. Es decir, estas células se van moviendo, proliferan, se van poniendo una al lado de otra, pero van reconociendo que ya no hay sitio y es una inhibición por contacto. Bueno, pues como en el metro, ¿no? Cabemos lo que cabemos y nos vamos acercando hasta que ya no nos podemos mover más. Pero las células tumorales, a veces cuando tienen mutaciones y son transformadas, no reconocen esto y se amontonan y se ponen unas encima de otras y son un poquito egoístas, ¿no? No siguen lo que deberían hacer, pararse cuando ya hay suficientes. ¿Qué son los oncogenes? Pues lo que decíamos, mutaciones que favorecen que las células, son proteínas que cuando están muy expresadas hacen que las células estén más transformadas, y hay otras proteínas que son supresores de tumores, que hacen que cuando una célula se está transformando se elimine. Si se nos alteran estos supresores de tumores, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener más tumores, que es alguno de los casos. Por ejemplo, P53 es una proteína muy conocida como supresor de tumores. Pues es muy fácil que cuando hay un tumor y se secuencia haya mutaciones en P53. Y eso, el desarrollo del cáncer, pues lo que hace es que o haya mucho oncogen o se hayan eliminado los supresores de tumores. ¿Por qué decimos que son inmortales? Pues porque son capaces de acumular estas mutaciones, porque en una célula normal, ¿no?, que se divide, cuando comete un error tenemos muchísimos sistemas de corregir este error y entonces hacemos que la célula se muera, como decía antes, por apoptosis. No se puede reparar, pues la eliminamos y seguimos teniendo solo células normales. Pero en el cáncer lo que ocurre es que alguna de estas células no se muere, sino que siguen replicándose, pero vuelven a tener, tienen otra segunda mutación, otra tercera mutación, otra mutación, y al final generan un crecimiento totalmente descontrolado, porque es raro que un tumor venga de una única mutación. Aunque se identifican proteínas que mutadas aumentan la probabilidad de tener tumores, es raro. Normalmente lo que ocurre, pues por ejemplo en el cáncer colorectal, pues que de una célula normal hay una mutación que hace que la célula cambie un poco de forma, no responda igual a las señales externas, pero cuando hay otra segunda mutación ya es cuando se convierte en alto grado, cuando empieza a generar muchísimas proteínas que lo que van a hacer es que sean más invasivas, que sean capaces de proliferar más. ¿Y por qué son viajeras?
Pues porque las células tumorales son capaces de moverse de la zona donde están a invadir otros tejidos cercanos. Y esto es lo que, lamentablemente, me imagino que varios de ustedes habrán oído a lo largo de su vida sobre si el tumor hay que esperar a saber si es benigno o no. Bueno, pues un tumor benigno es porque está muy localizado, porque aunque son unas células que ya han empezado a desorganizarse, a crecer, a veces se genera el famoso bulto que uno identifica, pero está localizado. Hasta que no es invasivo y pasa a otras zonas, pues no se considera maligno o peligroso. Por eso llamamos a estas células viajeras, ¿no? Pueden pasar de un sitio a otro. Pero la invasión de una célula invasiva no es mala por definición, porque nuestro sistema inmunitario necesitamos que las células invadan. Si, por ejemplo, nos hacemos una herida en la mano, pero tenemos las células del sistema inmunitario moviéndose por nuestro cuerpo, necesitamos que llegue ahí para evitar la infección. Entonces, bueno, pues este es un esquema de un vaso sanguíneo. Las células de la sangre van recibiendo señales para pararse, para unirse a estas células, pero tienen que recibir una señal que les permita migrar, pasar a través de las células y de la membrana basal para llegar al lugar donde es necesario. O sea, que la invasión suena una palabra negativa en sí, pero bueno, hay momentos en que es esencial. Cuando no es buena es eso, como decíamos, cuando progresa de tumor benigno a invasivo. Y hay varios pasos intermedios. Hiperplasia, pues a lo mejor alguno ha tenido una hiperplasia que empieza a notar un bultito, que hay más células de las que debe, se replican más rápido, pero no llega a ser preocupante. Displasia ya empiezan a tener más cambios, ya no solo es que crecen más, sino que ya cambian de forma, de función, de actividad. Cuando es un tumor in situ, pues ya empieza a ser más preocupante, porque ya empieza a estar desplazando a las otras células, pero cuando es realmente peligroso son los tumores que son invasivos, cuando son capaces de degradar un tumor, o sea, una célula invasiva es capaz de secretar, de echar al medio lo que se llaman metaloproteasas, que lo que hacen es romper la membrana, romper los tejidos adyacentes, y de ahí pueden llegar a la sangre, y es cuando la distribución a otras partes del cuerpo y la metástasis, que es el crecimiento lejos del lugar de origen, pues las metástasis son las que en general producen la muerte, ¿no? Un tumor primario, si no está muy difícil de extirpar, pues se extirpa y ya está. Si estamos en estas fases tempranas y se extirpa, pues no hay más problema. El problema es cuando el tumor ya se ha ido extendiendo porque llega a otros órganos. Y solo un pequeñísimo recuerdo, vamos, en nombre de otros componentes que no son tan habituales conocerlos de las células, que son los exosomas, que son unas vesículas pequeñitas que las células secretan, y es como si fueran unas minicélulas, porque tienen una membrana y dentro tienen componentes, desde ADN, ARN, tienen proteínas. Entonces las células las secretan al medio y estas se pueden ir moviendo y llegar a otra célula y darles información. Y se llaman exosomas eso porque salen, ¿no? Salen de la célula. Y parece ser que ahora se están estudiando mucho porque son los elementos que parecen mediar la metástasis específica de órgano. Es decir, ¿por qué un tumor que está en un sitio normalmente, si es de mama va a un sitio y si es de próstata va a otro? Pues podría ser que estos exosomas que se lanzan desde las células tumorales van hasta los órganos diana y hacen como si fuera un pequeño, como si estuvieran poniendo la semillita, y después cuando las células tumorales llegan saben dónde van, dónde tienen que ir, y además tienen el entorno dispuesto para poderlas crecer. Entonces, bueno, pues he pensado que los exosomas no serían tan conocidos y que es un componente nuevo. Y finalmente los invadopodia, que son otros componentes de las células, que son los que estudiamos en el laboratorio
porque, bueno, con su nombre creo que lo dice todo, ¿no? Invadopodia, son como pies capaces de invadir. Son la parte final de la célula, bueno, la parte final, si la llamamos la parte basal, es donde se secretan estas metaloproteasas que son capaces de degradar los alrededores y permitir que la célula sea invasiva. Entonces, por ejemplo, esto es una célula invasiva que está crecida en 3D, en 3 dimensiones, y aquí se van viendo invadopodia que son capaces de degradar la matriz que hay alrededor. Las células tumorales pues se mueven mucho, suelen tener, bueno, en este caso este tipo lo que tienen es la lamela grande y ven que se desplazan hacia donde se genera esta lamela, es la dirección en la que se mueven. Y estos son células transformadas. Pues si en estas células les quitamos de nuevo WIP, son bastante indecisas, son células que van para allá pero que vuelven, que no forman esta lamela, entonces son menos eficientes en el movimiento, y entonces lo que pensamos es que a lo mejor también son menos eficientes en la invasión, de forma que si bloqueamos WIP vamos a tener células menos invasivas, y este es el experimento final. A ver, bueno, lo ven aquí, lo que hacemos es sembrar las células dejándoles un espacio vacío, y en este espacio ponemos una especie de gel que les permite avanzar solo si lo degradan, es decir, tienen que tener invadopodia, secretar metaloproteasas y degradar. Esto sería el corte de la placa, y esto, si lo vemos desde arriba, ¿qué es esto, no? Entonces, si ven al principio las células estaban aquí, cada una de estas células ha podido avanzar, y en este tiempo, recuerda bastante al vídeo anterior, no han avanzado todas una detrás de otra en fila, pues podemos medir cuánto han avanzado en este tiempo. Si les quitamos WIP, pues ven que las células, como antes, no están bien, no se comunican entre sí, avanzan, retroceden, luego hay una por aquí despistada, generan protrusiones que vuelven a retraer, de forma que en el mismo tiempo, la medida del tiempo, cuando se paran, la medida final es que en conjunto estas han avanzado menos. Porque el tiempo se indica aquí, bueno, pues ve que en conjunto hay menos invasión. Es decir, que esperamos que estos estudios que son muy básicos y sobre la célula, pues a lo mejor en el futuro conseguimos limitar o reducir la metástasis, porque tenemos una forma de reducir la expresión de WIP, hacer que las células sean menos migrantes y menos invasivas. Y como resumen, bueno, pues las células forman menos invadopodia, se mueven más despacio, son menos invasivas. Entonces nos preguntamos qué ocurre en los pacientes. Pues los estudios de la información que hay de los niveles de WIP en pacientes que tienen más o menos metástasis correlacionan perfectamente, y se ve que los que tienen más metástasis tienen mucho más WIP, y los que tienen más supervivencia porque tienen menos metástasis tienen menos WIP, o sea que es bastante prometedor. Bueno, pues en resumen, como hemos visto, las células tumorales son infieles porque replican ADN sin fidelidad, son egoístas, ¿no? Y se amontonan, pero además son capaces de quedarse más con los alimentos y matar al resto del organismo para sobrevivir ellas. Son inmortales con las mutaciones y luego son viajeras e invasivas. Entonces yo creo que con esto llegamos al final de la presentación. Este es mi correo por si alguien necesita información o quiere algún detalle, ianton@cnb.csic.es. Y solamente me gustaría dedicar 2 minutos a presentarles a Padrina la Ciencia, porque siempre estamos necesitados de voluntarios interesados en la ciencia, en la divulgación y en la comunicación. Nuestro objetivo es promover la investigación, pero también divulgar la importancia que tiene la ciencia, y no solo en niños para promover vocaciones científicas, que es fundamental, en niñas para que vean que las mujeres también somos científicas, pero también en ciudadanos críticos, ¿no? Es esencial que no nos engañen, que seamos capaces de entender lo que nos dicen, y que pasemos del que inventen ellos a invertir en ciencias, invertir en futuro. Los niños la verdad es que lo pasan fenomenal haciendo experimentos, pero es que los mayores también, es que también hacemos a veces actividades de charlas pues al final haciendo
una actividad más manual y la verdad es que todos los disfrutan. En Juvenalia pasan 4.000 niños cada año a hacer experimentos por nuestro stand, así que están todos invitados. Este es el libro que les comentaba. Y bueno, simplemente que nos pueden localizar en Facebook, en Twitter, en Instagram, también hemos salido a veces en la tele y bueno, esa es nuestra página web por si alguien quiere algo y este es nuestro correo electrónico. Y ya esta sí que es la última diapositiva, creo que aquí reúne todo lo bonito de la ciencia con el arte, pero es que si se fijan todo esto son células, es la representación del Jardín de las Delicias del Bosco, utilizando todo células de inmunofluorescencias de estos microscopios y de hecho, bueno, pues por aquí hay algunos de nuestros astrocitos, algunas de nuestras neuronas, así que estamos muy orgullosos de participar también en estas actividades más lúdicas, bueno, y que no traten de separarnos, ¿no?, las letras y las ciencias y el arte, sino que yo creo que toda la cultura debería estar integrada. Y nada, muchas gracias. Y bueno, abrimos un pequeño turno de palabras y para que no había contestado nada. Sí, yo... Sí. Sí, que no, he visto. Sí. Adelante. Sí, adelante. Con lo que has contado del WIP, entiendo que en una analítica más o menos básica se puede tener información. Bueno, teóricamente sí, no está protocolizada. Claro, no está ni protocolizada, ni hemos hecho ningún ensayo clínico que permita saber que de verdad modificándolo. Solo tenemos información de los datos que hay que correlacionan tanto en glioblastoma, en cáncer de mama, en cáncer de colon, o sea, no es una cosa puntual de un tipo de cáncer, sino que parece que es una cosa bastante genérica. Lo que es muy interesante es que tener mucho WIP es malo en todos los tumores sólidos, pero al menos en ratón, los tumores hematológicos es todo lo contrario. Es decir, que en un linfoma, en una leucemia, WIP actúa como supresor de tumores. Entonces también hay que tener mucho cuidado en mantener un equilibrio porque no lo puedes quitar en todas partes porque en cada una tiene una función. Pero sí que parece que tiene un efecto global en tumores sólidos. Y de hecho empieza a haber, o sea, se han identificado pacientes que tienen mutaciones en WIP, pero como afecta tanto al sistema inmunitario, son pacientes que tienen inmunodeficiencias severas, son niños con una inmunodeficiencia, o sea que eso es difícil ajustarlo porque tiene muchas funciones diferentes dependiendo del tipo celular en el que se exprese. Vamos, he sacado la conclusión, pero de que WIP es una proteína de membrana, más o menos por lo que bueno, es que también empezamos a verla en núcleo y es muy citosólica. O sea que no interacciona desde la membrana. Interacciona desde la membrana, pero si purificamos membranas no está en membrana, o sea, se acerca a la membrana, sí, cuando hay señalización para reorganizar el citoesqueleto de actina, pero no es integral de membrana. Pero sí que es claro, se acerca a eso es. La fluorescencia salía en la membrana y por la capacidad invasiva, pues sí, o sea, está muy cerca de la membrana, de hecho es reclutada a la membrana a través de GTPase hasta, pero no llega a ser una proteína. ¿Sabes? Vamos, imagino que tendréis idea del mecanismo de actuación, o sea, tipo perforina, tipo... o sea, para invadir. Pues. Claro, para invadir lo que hace desde luego es facilitar la secreción de metaloproteasas. Cuando quitas WIP hay menos metaloproteasas. No sabemos exactamente cómo es, si es por la síntesis, no es tanto por síntesis porque los niveles internos están bien, parece que es más por secreción. Probablemente también mediado por citoesqueleto de actina, porque al final para la secreción necesitas que la capa de actina que hay se abra, entonces probablemente sí esté también relacionado, porque lo que se une a actina seguro, eso está claramente demostrado, se une a los filamentos de actina, pero en el caso concreto de la invasión no sabemos si es solo por la liberación de las metaloproteasas o tiene funciones adicionales.
Bueno, yo también tenía una pregunta sobre WIP y también sobre otras cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicidades por la conferencia, que ha sido brillantísima y muy completa. Además, creo que la has estructurado muy bien para hacerla muy amena. Y bueno, yo también sobre WIP, pues sí, algunas de las dos preguntas que te han hecho también las tenía en la cabeza, ¿no? De hecho, lo he comentado una cosa con Alfonso, pero por ejemplo, conocéis la estructura. O sea, primero, una persona que tenga, en principio, que tenga una cierta cantidad o no, o escasez de WIP, ya podemos, digamos, a principio, a priori, saber si puede ser más susceptible a algunos tipos de cáncer o no. Pues... O ir por ese camino de que pueda ser un marcador. O sea, WIP es una proteína que suele estar unida a otra que se llama WASP. Y de WASP lo que se sabe es que los pacientes, los enfermos que no tienen un WASP funcional sí que desarrollan más linfomas. De WIP lo que pasa es que casi no hay pacientes, porque la proteína la identificamos nosotros hace unos años, entonces no se conocía, no se buscaba la secuencia. Gracias a nuestro trabajo han visto que hay pacientes que se confunden con el otro síndrome porque tienes el mismo efecto no teniendo WASP que no teniendo WIP. Entonces, ahora que sí que hay pacientes, son muy pequeñitos, porque lo que se ha visto es que los que no tienen WIP morían de infecciones muy pequeñitos. Porque claro, una de las cosas que también otra curiosidad te da, que es una proteína, digamos, relativamente reciente. Sí, bueno, nosotros la identificamos en el 90 y tantos, pero claro, sí, es nada, que es ya mismo, eso es. Y otra cosa, ¿y conocéis su secuencia de aminoácidos, por lo menos la estructura primaria? Sí, es que es una proteína muy rara porque tiene un 28% de prolinas. 28% de prolinas. Entonces, un poco ahí como el colágeno, ¿no? Claro, la estructura puede ser súper flexible. No se ha conseguido cristalizar o hacer la estructura entera, sino trozos. Por ejemplo, el trozo que se une a WASP, sí, porque se ha visto el complejo. Pero sí, ahora están haciendo unas cosas muy interesantes con RMN, tratando de ver la estructura completa. Y ahí en el TNB tenéis gente experta en crioscopía histórica, que ha sido el premio Nobel de Química de 2-3 años, ¿no? Sí. Sería un buen objeto de estudio, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, hay un grupo en Israel que está dedicado a la estructura desde hace mucho tiempo, entonces bueno, nosotros colaboramos, nos preguntan, tal, pero no nos hemos puesto a hacerlo porque no nos da la vida. Bueno, y otra parte que ustedes me permiten para complementar. Una va sobre el término que muchas veces lo hemos hablado, sobre todo otros biólogos, tú, Fal, eso de qué mal suena eso de células madres, ¿no? Sí. Hay otro idioma en el que se utiliza la palabra madre, pues claro, son células troncales. Claro, pero la verdad es que no lo sé. Yo creo que no. Y aquí lo de madre puede tener, no me contestes si no quieres, alguna connotación religiosa. Aquí en este centro, como puedes ver por la decoración, es de la religión a veces me gusta hablar, ¿no? Pues sí, la verdad es que no sé cuál es el origen de llamarle célula madre. Yo creo que es como la madre de todas las células. Muy desafortunada, ¿no? Sí. Esa madre. Sí. Y luego otra curiosidad, también yo creo que Lynn Margulis, yo creo que es una científica no muy conocida para todo lo que ha hecho, ¿no? Y creo que también tuvo alguna contribución, ¿no? La hipótesis Gaia de lo que he hecho. Absoluta, sí. Vamos, eso que has puesto ahí de tener 4 hijos y poderse dedicar a pensar que la ciencia muchas veces es planificar y interpretar. Sí, y lamentablemente yo creo que no es muy conocida porque era mujer. Y quizás es conocida por ser la primera esposa de Casar. Es triste para la ciencia lo que has comentado de que se tuviera posibilidad de interpretar, como dice Bernardo, porque tuvo tiempo, algo insoledad de niño. Sí. O sea que la verdad es que es un poco también la actividad que tenéis en el laboratorio es tan trepidante y la burocracia, la publicación está, que no nos deja mucho. Yo creo que para reflexionar. Que afortunadamente para Lynn Margulis y los científicos de otra generación, yo me considero de esos en mi comienzo de mi carrera científica, el momento de la ciencia era muy distinto al que es ahora. Ahora el tema de publicar, es que nos estamos pasando por el forro el método científico. Sí, ahora nos hemos convertido en un hámster corriendo en la rueda sin parar, sin saber dónde vamos, ¿no? Hay que hacerse muy deprisa y tal, sí. Y ya asociado a la burocracia, bueno, sí. Yo no sé si hay más preguntas. Sí, yo quería preguntar
que en las células de las células madre has dicho hay algunas otras células del cuerpo que se pueden obtener. No has dicho nada de células del páncreas, de segregadoras de insulina. Eso, las células madre pueden dar origen, sí. Las madres, no había nada. sí, las madres más tempranas, porque de hecho en el plasmocito es que las células madres son las que van a tener que dar origen a todas las células. Dependiendo de qué les añadas al medio, pues puedes conseguir unas u otras de forma in vitro, pero en el cuerpo de la célula madre tiene que sería ser fácil obtener, o sea, que las diabetes se pudieran reducir o no. O sea, in vitro puedes conseguirlo, el problema es probablemente implantarlo, sí, la verdad es que yo de esto tampoco sé mucho más, pero sí, y no sé si son absolutamente funcionales las que derives en in vitro, o a lo mejor tienes mucha probabilidad de que no estén bien organizadas, o sea, bien controladas y acabes generando un tumor, que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Porque las derivas in vitro, pero no tienen todos los mecanismos de control que deberían tener cuando se diferencian junto a otras. Eso podría servir quizás para la diabetes tipo 1, ¿no? Sí, tipo 1, claro. La tipo 2, más problemático porque al fin y al cabo es una enfermedad que tiene que ver con el envejecimiento. ¿Más preguntas? Sí, no sé, no hay otra. Respecto, bueno, con lo que decíais de las células madre o troncales, me llama la atención la reflexión de cómo has empezado, cómo has dirigido la presentación, ¿no? De tu exposición. Has empezado con la célula comunidad de vida, la unidad que viene de unidad de origen, ¿no? De origen de vida, es el tronco, ¿no? Y luego todos los tipos celulares que hay dentro de un organismo como el nuestro, y no hablemos si hablamos de todas las células de vegetales, animales, de toda la biosfera, ¿no? Entonces ahí tienen los dos polos de la biología, ¿no? La unidad y la unicidad, el carácter único de cada individuo, porque decías tú que incluso hasta por la epigenética, hasta un gen unínimo no es idéntico a otro, ¿no? Entonces, esos dos polos, esa aparente paradoja, solamente se explica por la evolución, ¿no? Por el tema de la evolución, o sea, ese juego entre lo uno y lo diverso, ¿no? Y me llama la atención, de hecho te iba a preguntar si no lo hubieras puesto por los exosomas, ¿no? Los exosomas me parece uno de los descubrimientos más sorprendentes dentro de la biología celular de los últimos tiempos, pero que hasta donde he visto que se dirige a eso, como marcadores o como canalizadores de como dices tú, de la metástasis, ¿no? Dentro de los tipos metastásicos, ¿no? Pero no se le da un papel evolutivo, ¿no? De entrada, por ejemplo, todo el mundo sabe que Darwin, la teoría de la herencia de Darwin, hablaba de la paragénesis, que es una teoría muy denostada, porque la manera marciana, hablaba de las gémulas, y los exosomas serían un candidato ideal para las gémulas de Darwin, ¿no? Algo que sale, verdaderas celulitas, ¿no? Que salen de todos los tipos celulares y van hasta las células germinales, ¿no? Y van a todos los tipos celulares. Si eso lo hubiera visto Darwin, vamos, se hubiera puesto sí, claro. Pero nadie lo relaciona, ¿eh? Yo lo tengo relacionado en un blog y posiblemente lo sacaré en otro medio, pero no lo veo. Todo el mundo con los marcadores y tal, qué obsesión con la cosa práctica, que está muy bien. Sí. Bueno, yo la verdad es que no sé mucho más de exosomas porque, bueno, he llegado a ellos a través de mi interés por la metástasis, pero es verdad que en el centro hay varias personas que trabajan en exosomas. Claro, yo al final lo que les digo es que hay algo que no esté en exosomas, porque ahora empiezas a mirar y hay de todo, ADN, RN, todas las proteínas. Entonces, claro, entonces es que hay muchos tipos de exosomas, pues probablemente. Y si son más grandes o más pequeños, entonces ahora ya les llaman vesículas extracelulares. Pero yo creo que sí que hay mucha gente trabajando en aspectos diversos, pero es verdad que como estamos obsesionados y teledirigidos a que haya que aplicarlo, pues si para pedir un proyecto hay que decir que sirve de biomarcador, pues lo dices. Pero eso luego te lleva a la poca reflexión. Sí. Estás tan arriba, hasta arriba de la burocracia, de esto y del otro, que es el asunto. Pero es curioso que cuando veíamos la diferencia entre células procariotas, además de que tenga un núcleo definido o no definido, hay una diferencia muy notable siempre. Y el salto entre procariotas y eucariotas, la explicación, o sea, aparte de Margulis, que lo fusiona, pero es muy difícil.
son tan distintas esas dos células y no hay nada intermedio. No hay nada intermedio, ¿no? Ahí es un salto evolutivo muy grande. Lo único que quería decir, si no hay más preguntas, es que desde el pobre Robert Hooke, con 50 aumentos que creo que tenía el microscopio, 50 aumentos, consiguió ver las células y describir hasta todo lo que nos enseñó antes. Sí, afortunadamente me lo han dado. Es tremendo, ¿no? Es decir, pero incluso, yo como te decía antes lo del Scientific American, el libro que yo comentaba es de la célula viva, que es de 1970, que era lo más moderno que en ese momento se publicaba en España, como traducido del inglés y tal, y lo de ahora que nos contaba es que es otro cambio también brutal, ¿no? Bueno, solo con la imagen y la microscopía... No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Paco, que de lo que se estudió en los años 70 a lo que has contado hoy es como un abismo, es como de la nada. Yo creo que la acumulación científica en progresión geométrica, quiero decir, durante muchos siglos ha ido muy lento, pero cuando ha empezado a desarrollarse, la verdad es que el ritmo yo creo que el problema que tiene en muchos casos, yo creo, es la superespecialización, ¿no? Es decir, creo que te mueves en un entorno muy reducido. Bueno, es que, claro, es que volver a eso, a la visión de la célula, es que me ha costado. O sea, bajé a la biblioteca y leo el árbol, la célula, y el libro es así, digo, uy, Dios mío, a ver por dónde empezamos, porque como les cuento en una hora las 1000 y pico páginas, ¿no? Pero es verdad, porque estamos, eso, yo miro los invadopodia de uno en uno y las proteínas que están ahí, pero... Bueno, sobre lo que acabas de comentar, bueno, en la conferencia de Inés ha quedado muy claro, y en este área de la biología celular también queda muy claro. Ya sabes, tú me lo has escuchado a mí decir muchas veces, que me gusta mucho la historia de la ciencia, cómo la historia de la ciencia es evolución también, y que la historia de la ciencia evoluciona gracias a los avances tecnológicos, los avances tecnológicos se evolucionan porque, como has dicho tú en alguna diapositiva, que la ciencia es aplicada, o sea, la ciencia es básica hasta que se aplica, ¿no? Y es verdad, la tecnología viene de la ciencia básica, pero es que lo que luego nos aprovechamos. O sea, tú has puesto ahí una serie de técnicas que eran impensables, vamos, de que esto lo ve, no sé, los grandes biólogos, de los pioneros de la biología celular, digamos, moderna, estamos hablando de Cajal mismamente, y Cajal fue un adelantado su tiempo, y eso también aprovechó mucho su gran conocimiento tecnológico, lo que era la fotografía, aprovecharse de los colorantes que había. Es decir, claro, es que si tuviera ese cuadro mismamente, ¿no? Con las proteínas fluorescentes marcando de manera específica las ondas fluorescentes que ves ahí el recorrido, pero claro, la microscopía, lo que ha sido yo que trabajo en más ahora en la ciencia de materiales, pues hombre, es que los microscopios de barrido, el transmisión, el microscopio de fuerza atómica, vamos, tenemos que aprovechar de ello la ciencia, ¿no? Y yo me he quedado en los avances de imagen que nosotros usamos directamente, pero es que la criomicroscopía y la tomografía ya es que es un paso más allá, es ver a la resolución, al tamaño que permite ver el microscopio electrónico, pero en 3D, en movimiento, o sea, es tremendo. El intravital, o sea, poder ver las células moviéndose dentro de los animales y poder seguir la superresolución, claro, o sea, sí, que esto es avanzado, pero vamos, que es lo del día a día, que hay todavía una imagen a años luz de... Maravilloso también, ¿no? Permite logros científicos que eran impensables hace 4 días, ¿no? La última revolución informática también ha aportado. Claro, sin eso no podríamos hacer toda esta imagen que hacemos. Lo digo porque en los años 60 se publicó un libro que se llama Historización de la Ciencia, que hizo un famosísimo cristalógrafo, ¿no? Que para mí fue un descubrimiento de la ligación entre el desarrollo de la ciencia y el desarrollo social y tal, pero si viviera ahora y tuviera que hacer esa historia de la ciencia, tendría que cambiar un montón de cosas. Si viviera ahora Bernal, sería uno de los pioneros en todo esto, claro, porque él siempre iba un paso adelantado a su generación. Como dijo un día Bernardo, no le habían dado el premio Nobel porque era comunista. No, eso por lo menos esa fue una de las razones. Sí, pero esa fue una de las razones. Yo creo que está, cuando ya por fin se sepan y sabrán ya los archivos Nobel que le implican a él, pero y la otra que fue posiblemente que trabajó en tantos temas
y fue tan bueno en tantos temas que al final también el Comité Nobel suele premiar a alguien que hace una cosa, se dedica casi toda su vida. De la historización de la ciencia, que son 2 volúmenes, 2 tochazos así, es impresionante, ¿no? Porque aporta una cantidad, una visión desde el punto de vista científico, ¿no? Y eso, si su colega le llamaba el sabio, era por eso. No sé si alguien quiere preguntar ahora. Yo creo a lo mejor, Inés, que sí que conviene que, ya que tenemos el cuadro, ¿no? Que decir que la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular tiene sus famosas exposiciones online que pueden ver, ¿no? De la pinacoteca de la ciencia, ¿no? Los sabios, ¿no? Que existen. Sí, es verdad, es verdad. Que la gente joven, sobre todo, pues es que con estas cosas que uno puede hacer con proteínas marcadas, pues hacen auténticas obras de arte, ¿no? Y eso se puede ver en la página web de la Sociedad Española de Bioquímica. Sí, en la Pinacoteca de la Ciencia, que cada mes hay una imagen seleccionada y luego cada año hay un concurso con esas imágenes y hay un premio, y son de todo tipo de imágenes, hay desde eso, con focal, Sí. bueno, todo tipo. Qué maravilloso. Bueno, esta es espectacular y está haciendo la parte oscura del Jardín de las Delicias solo utilizando patógenos, virus, bacterias, que va a ser también espectacular. Pues, si no hay ninguna pregunta más, comentar, ahora hemos finalizado la sesión. El próximo mes la conferencia será sobre química, hablaremos de química verde y cambio climático, que la dará el doctor Bernardo Ralón, y que es un enamorado de la química y además se le nota mucho. Es la que me da de comer. Como a todos los demás. Darle las gracias a Inés María Antón por su amabilidad en haber venido y habernos deleitado con esta conferencia, que hemos dicho, a ver si luego desde una actualización, darte las gracias, Inés, y aquí nos tienes para lo que necesites. Y gracias a todos por haber asistido a esta charla y espero que dentro de un mes veros por ahí. Y nada más, gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias.